Invierte en el mercado inmobiliario desde 100.000 pesos. 8 de la mañana con 8 minutos, las 8 con 8 minutos. Estamos de vuelta en Ahora es Cuando en Infinita. Vamos a conversar con Claudio Sivas, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, expresidente ejecutivo de Generadoras de Chile. Claudio, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? ¿Qué tal, ¿Cómo Juan? estás, Claudio? Buen día. Claudio, sabemos, ¿verdad?, que aquí hay una investigación que se inició ayer, según anunció la superintendencia, producto de este megacorte que afectó a todo el país, en definitiva. Pero sería interesante, probablemente viéndolo desde la política pública y desde los territorios, de los terrenos que tú has pisado en esto, como parte de la Asociación de Generadores también y como decano de Ingeniería, no sé si sacar lecciones, pero sí entender un poquitito bien y explicar cómo funciona nuestro sistema y por qué es un sistema que tiene una desventaja estructural debido a su geografía, que es bastante obvia, pero cuáles son las vulnerabilidades a las que está expuesto ese sistema producto de esa condición. Bueno, primero que nada, gracias por esta parte de la mirada de todo Chile, porque hace 2 días vengo llegando a Punta Arenas y tal vez precisamente por lo mismo, en la zona de Magallanes, ni Aysén, que son sistemas aislados, Claro. no todo Chile se quedó sin luz. Entonces, la ventaja de tener un sistema interconectado, como el que tenemos ahora desde el 2017, que va desde Arica hasta Chiloé, tiene enormes razones de ser. Uno, porque podemos aprovechar la diversidad energética del país de mucho mejor manera, que fluya la solar del norte hacia el sur, los vientos del sur hacia el norte, la termoeléctrica aquí respalda allá. Y eso ocurre en el mundo entero. Tenemos sistemas crecientemente interconectados, pero tiene un precio. El precio es que potenciales perturbaciones, como en este caso fue una perturbación grave, porque se abrieron 2 circuitos, que es algo totalmente... o sea, es como cuando, no sé, se suman todas las fallas posibles y va a haber una investigación que va a poder decir por qué ocurrió esto, se propaga a lo largo todo, potencialmente a lo largo de todo el sistema. Si, por ejemplo, Chile hubiera estado enmallado con Argentina, que ocurrió hace no tantos años atrás un gran blackout en Argentina que propagó hacia Uruguay, incluso a Brasil, es porque están interconectados. Entonces, estar interconectado es una realidad. Uno lo ve, por ejemplo, en las telecomunicaciones, cuando hay fallas masivas de caídas de WhatsApp, se cae en todo el mundo, pero es el precio que uno paga por el hecho de la virtud de poder estar interconectados todos con todo. Entonces, desde el punto de vista política pública, lo que vemos acá es que evidentemente Chile es Chile desde el punto de vista de la forma geográfica. Aquí falló la línea troncal, o sea, lo más fundamental de la línea de transmisión, pero tenemos que pensar de cómo los sistemas son, por un lado, están avanzando hacia más resiliencia local. O sea, aquí la distribuidora no tenía nada que hacer y nosotros en las casas teníamos poco que hacer, pero en un futuro cada vez más eléctrico, donde todo depende de electricidad, potencialmente esto va a cambiar. Cuando los autos eléctricos, que vamos a tener generación más residencial, almacenamiento más local, vamos a ser menos vulnerables a estos, que un evento en Coquimbo al norte termine perturbando a una familia que está en Puerto Montt. Entonces yo creo que estamos en un momento como de, no sé, quiero llamarlo de máxima fragilidad, pero sí de transición energética, transitando de un sistema súper global y que va a seguir integrándose más globalmente, pero que todavía tenemos fallas en la resiliencia más local, y lo vimos en el caso más extremo cuando fueron en el invierno los eventos donde se produjo tanto daño, donde la resiliencia todavía es un gran tema del sistema eléctrico. Ahora, ayer se entiende que hubo una falla que ya ha sido explicada, localizada finalmente, todavía no sabemos el por qué, ¿verdad? Asociada, y la puso muy rápidamente sobre la mesa el coordinador eléctrico y también la propia empresa involucrada, ISA, que dijo que había arreglado esto cerca de las 4 de la tarde, pero se produjo además un problema con la reposición. Expliquemos también cómo funciona eso y cómo funciona el mecanismo del coordinador eléctrico. Todo el mundo ayer conoció al director ejecutivo, más tarde al presidente, pero no todo el mundo sabe, Claudio, cómo opera desde el punto de vista del organigrama o del mapeo de las piezas de este puzzle, que finalmente es nuestro sistema eléctrico. El sistema eléctrico se compone básicamente de 3 grandes partes. Por un lado, los generadores que están distribuidos en todo el país de distintas tecnologías, termoeléctricas, hidroeléctricas, eólicas, solares, que proveen y producen esta energía, que le inyectan a una verdadera como red, como unas arterias que parten siendo las transmisoras, que son líneas de alta tensión que nos comunican nuevamente desde Arica a Chiloé, y esas líneas de transmisión van hacia los grandes consumos, las ciudades, las mineras, los puertos, el metro. Entonces hay alguien que tiene que hacer que todo esto funcione armónicamente. Hay un director de orquesta, y ese director de orquesta es el Coordinador Eléctrico Nacional, que es una institución creada por ley,
es una institución autónoma, pero que tiene toda una infraestructura y obviamente una responsabilidad enorme de instruirle a los distintos actores, generador tanto, línea tanto, consumo tanto, y estar permanentemente monitoreando que el sistema opere, por un lado, seguro, pero por otro lado, mínimo costo. O sea, la idea de tener un coordinador es que siempre esté aprovechando las tecnologías más baratas de generación del momento para que el sistema esté operando al menor costo. Entonces, ese es el coordinador que conocimos ayer masivamente, y efectivamente Ernesto Huber, que es un ingeniero de gran trayectoria y de mucha experiencia, y tiene además la templanza de una situación tan grave como esta, poder explicar además lo que ocurrió. Y efectivamente esto fue una falla muy puntual, que además fue repuesta en pocos minutos. Pero esa falla puntual es como cuando en un computador se cae de repente a veces un pequeño línea de código y el computador se paraliza, ¿no es cierto? Y lo que hubo que hacer es reiniciar el computador, reiniciar todo el sistema eléctrico nacional. Y reiniciarlo implica, como estamos sin luz, se requiere incluso luz para reiniciarlo. Y hay pocas unidades que son capaces de hacer lo que se puede hacer una partida en negro. Y las que son ahí fundamentales son las históricas hidroeléctricas. Cuando ustedes escucharon a Huber hablar, él hablaba como Rapel, como las centrales hidroeléctricas de Biobío, permitieron, como son hidroeléctricas, tienen el agua, permiten hacer girar las turbinas y empiezan con eso a empezar a generar la energía para que otras unidades empiecen a poder levantarse que necesitan energía inicial para, por ejemplo, empezar a mover bombas o sincronizarse al sistema como son las eólicas. No sé si logré como captar esto. Bueno, y obviamente los consumos finales que somos nosotros en las casas, recibimos la energía de la distribuidora. Pero la distribuidora en esta situación es un mero consumidor que agrega a millones de usuarios, claro, y distribuye a nivel de la ciudad. Ahora, Claudio, perdona, déjame la transmisión. Déjame interrumpirte ahí un momento, porque una es la falla y la otra es volver a echar a andar el sistema, y al menos a distancia no fue posible. Dicho bien en simple, que era como la segunda falla en el fondo. Sí. Yo sé que cada una tiene que ser investigada y por lo tanto resolver qué fue lo que pasó para que se produjera el corte primero y para que luego tuviéramos el segundo problema de que a distancia no se pudiera volver a activar y por lo tanto hubiese que hacerlo manualmente, dicho en simple, y eso es lo que tomó toda esta cantidad de horas, ¿no? No quiero entrar en una comparativa porque cada una me imagino que tiene en su propia dimensión un cierto nivel de gravedad, ¿no? Pero ¿cómo habría que evaluar cada una de estas fallas para poder entender entonces la magnitud del problema? A ver, bueno, efectivamente la falla como la que ocurrió ayer en la línea, en todo el circuito, y que fue una falla momentánea y que al poco rato estuvo andando, eso también, primero es el primer punto de investigación, ¿qué falló? Porque fallaron los dos circuitos, y eso va a tener investigación y es muy anómalo y muy improbable, pero son estos eventos que ocurren que son de pequeña probabilidad, pero de altísimo impacto. Pero luego viene el por qué el sistema no se pudo reiniciar rápidamente. Está en la complejidad de que se haya caído el sistema completo, de 19 millones de consumidores, 3.100 kilómetros, que es difícil también pensar en hacer como un ensayo general de esto. Entonces yo, la verdad que no puedo ponderar las razones técnicas porque esto no fue capaz de levantarse más rápido, porque tiene que justamente empezar a lograr sincronía. El sistema eléctrico para que funcione tiene que estar armónicamente funcionando a 50 Hz, que es la frecuencia que es la que oscila las luces, por ejemplo, cuando grabamos con el celular, ¿se han fijado que oscilan un poco? Bueno, si no está todo armónicamente en 50 Hz, las centrales que se conectan a ello es como un engranaje que no pueden entrar de manera perfecta. Entonces imagínense la sensibilidad que significa lograr que todo esté sincronizado para poder empezar a reconectar todo esto. El sistema todavía tiene una mezcla entre manual y automatizado. Manual quiere decir que viene de una historia de equipos que son antiguos, donde todavía funcionaba un señor que llamaba por teléfono y decía, central tanto, véngale más carbón a la turbina, hidroeléctrica tanto, abra más literalmente casi, abra más la válvula tanto, con obviamente sistemas hoy día cada vez más sofisticados y digitalizados. Y esa, asumo yo, que parte de esta hibridez y de complejidad tanto de equipos que son muy antiguos, que a veces son los que nos salvaron esta situación, porque son los primeros en reiniciarse, con nuevos equipos que están funcionando híbridamente, es lo que pareciera hizo que no fuera tan fácil reiniciar el sistema. Pero yo creo que dentro de todo, si lo miramos, que para este nivel de falla, que es inédito, que el sistema se haya repuesto básicamente a las 6 o 7 horas, al menos creo que obviamente fue gravísimo todo lo que ocurrió, pero desde el punto de vista del impacto en las personas. Pero al menos muestra que es posible reiniciar, por así decirlo, todo el sistema eléctrico de un país
y que va a haber que revisar efectivamente qué sistema automático va a haber que mejorar para que esto funcione de mejor manera. Ahí deberíamos hacer el foco en lo que hay que revisar, porque inevitablemente vamos a entrar, Claudio, en el debate respecto de nuestro sistema de transmisión. Y si debiéramos reforzarlo, si debiéramos tener paralelos, etcétera. Y muchas veces la gente se olvida que eso tiene un tremendo costo y que ese costo finalmente lo pagan los consumidores finales en las cuentas. Pero ¿te parece que debiera enfocarse en eso o también debiera abrirse la discusión de que para hacer más seguro el sistema, menos vulnerable, hay que pensar definitivamente en sistemas de transmisión paralelo o a lo mejor ya, bueno, se habla mucho hoy día, ¿verdad?, del proyecto Quimalo Aguirre y si este pudiese o no eventualmente haber descomprimido en algo la situación de ayer o haber reducido a lo menos el impacto de la falla. Vamos a terminar hablando de permisología también, con bastante seguridad. Bueno, y es lamentable que probablemente la falla esta nos va a haber dado tema para los próximos días, pero luego vamos a volver a la misma realidad de que hoy día tenemos atrasos en el sistema de transmisión. En algunas zonas el sistema de transmisión está súper débil, en la zona Chillán, en la misma zona norte. Este mismo proyecto Cardones por Paico, que en el mundo eléctrico siempre los lugares tienen nombres que no calzan con los lugares, pero se vieron las noticias, se habla de Maitencillo y Pan de Azúcar. Sí. La subestación Maitencillo no está en Maitencillo. Ajá. La subestación Pan de Azúcar no está en Pan de Azúcar, donde está el Parque Nacional. Están en otras partes. Son genios. Y Quimalo Aguirre, básicamente Antofagasta, Santiago, y Cardones por Paico es Copiapó, Santiago. Entonces, para ubicarnos geográficamente, efectivamente Chile tiene esta característica, obviamente norte-sur, y necesitamos más capacidad de transmisión. Pero eso implica pasar por 30 comunas, por no sé cuántas regiones, y al final vamos a terminar entrampados un poco en la misma pregunta global, que no solamente ocurre en Chile, es cómo, sobre todo con tecnologías que hoy día ocurren mucho más rápido, como las solares y las eólicas, podemos mantener transmisión al ritmo que se han ido instalando estas centrales, por un lado, y por otro lado, cómo generamos resiliencia. Si la palabra clave aquí es resiliencia. La vimos cuando fueron el desastre, ¿no es cierto?, de los enormes temporales de invierno. Hoy día nos falta inversión en resiliencia de las redes eléctricas a nivel de distribución. Esto demuestra que también nos falta inversión en transmisión. Pero como tú bien dijiste, Connie, todo eso tiene un precio. La pregunta, ¿cuál es el precio de calidad de suministro que estamos dispuestos a pagar? Sobre todo pensando que las expectativas siempre son mayores y nosotros, mientras está disponible la electricidad, todos estamos felices y contentos, pero no tenemos conciencia de que existe la posibilidad, efectivamente, como todo sistema, de que en algún momento fallen. Inversiones de integración con Argentina. ¿Quién paga eso? Las inversiones pueden hacerse por razones comerciales, que sea un buen negocio, pero a veces hay razones que son de seguridad. Si hubiéramos tenido el sistema interconectado, por ejemplo, a la altura Concepción, a la altura Santiago y a la altura Antofagasta, con Argentina, como el sistema argentino es tanto más grande, probablemente nuestro sistema habría tenido una respuesta muy distinta a la actual. Podría haber pasado una cosa al revés, que nosotros hubiésemos terminado votando el sistema eléctrico argentino, pero creo que eso ya es mucho menos probable. Entonces, la palabra clave del futuro es inversión. Eso tiene cómo aceleramos algunas inversiones, almacenamiento, que responde, por ejemplo, a cómo podemos responder localmente a ciertas respuestas de demandas de consumos locales, sobre todo los más claves. Y yo creo que, y se ha demostrado ya que en la medida que avancemos a una sociedad cada vez más electrificada, con capacidad de almacenamiento más local, el auto es el mejor ejemplo, vamos incluso a independizarnos en cierta manera de estos problemas. O sea, es que ese es un punto, perdona Claudio, porque estamos todos empujando, digamos, hacia la utilización de la electricidad y ojalá además de la manera en que se genere de forma limpia, pero esa ya es otra discusión. Pero efectivamente, la electromovilidad, pero montones de otras cosas, pero al mismo tiempo también queda esta sensación de que todavía pareciera que somos potencialmente muy vulnerables. O sea, somos cada día más vulnerables y electrodependientes, es verdad. Y lo mismo nos pasa con las comunicaciones. Nos pasó en cierta manera también con el COVID. Ser un mundo tan globalizado, partió una pandemia en un lugar específico y en las pocas semanas se había globalmente diseminado. Lo mismo ocurre con las caídas de los sistemas informáticos. Yo diría que un gran riesgo futuro, por ejemplo, de los sistemas más interconectados tiene que ver con la ciberseguridad. Nosotros con la Universidad Adolfo Ibáñez hemos estado trabajando precisamente con el coordinador en los temas de ciberseguridad. ¿Qué pasa si un hacker X de Rusia o de un país, incluso hay de grupos autónomos, tomara control del sistema eléctrico, del coordinador? Bueno, el coordinador tiene altísimos estándares de seguridad, pero en la medida que los sistemas son cada vez más digitales, ¿qué pasaría si empieza a tomar control de los inversores de las casas? Y captura el sistema eléctrico de las casas. Entonces creo que
es un precio que lamentablemente estamos pagando por tener un sistema cada vez más de mayor bienestar que nos da la electricidad, la computación, la comunicación, las telecomunicaciones, pero que nos expone a estar cada vez más interconectados. Por eso mismo es tan importante la inversión, por un lado en resiliencia, pero también en ciberseguridad, que lo doy para este caso, pero se puede dar para miles de casos. Hace pocos días vimos que se tomaron la información de un sistema hospitalario, han ingresado. Entonces, creo que el futuro, cada vez más interconectado, cada vez más independiente, tiene enormes virtudes, pero tiene estos precios importantes que hay que tener. Tiene esos costos mayores. Y a nivel comparado, Claudio Sivag, ¿cómo se resuelve el darle mayor seguridad y resiliencia finalmente al sistema? ¿Siempre termina pagando el consumidor o hay esquemas en que eventualmente también el Estado hace parte de lo suyo? Pensando que finalmente también una situación como esta tiene un impacto a nivel país y tiene un impacto sobre el mismo funcionamiento del Estado. A ver, estamos pensando que cuando decimos el Estado pone, somos los contribuyentes que son los que financian. Por supuesto. Entonces, digamos, tomémoslos como agregadamente, es un costo social. La pregunta es cómo minimizamos el costo social o maximizamos el beneficio, independiente si lo pagamos vía contribuciones, vía tarifa. Chile, por suerte, tiene un sistema eléctrico o de tarifas, que a pesar de que cuando fue COVID se interrumpió un poco, donde los costos de producción y los costos de consumo reflejan realmente lo que significa producirlo. Y hoy día, si bien tenemos un sistema, no es de los más caros, pero uno en la medianía más alta de la región latinoamericana al menos, tiene que reflejar también nuestras expectativas de calidad de servicio. Y Chile todavía está lejos de la calidad de servicio de los países europeos, donde las tarifas son mucho mayores que las nuestras. Entonces, el Estado, y aquí hay un bien público que va a velar, y por eso también se creó este Coordinador Eléctrico Nacional, que es una institución autónoma, justamente creada por ley. Hay regulaciones que crean los bienes públicos para que las empresas que actúan en el sector deban normarse según ciertas formas, pero yo creo que lo que hemos logrado en general como país, y Chile fue pionero a nivel global, es que tenemos un buen mix, en el sentido de que provisión privada, con empresas que por un lado compiten en la generación, que compiten por los mejores contratos en transmisión, que tienen una calidad de servicio en distribución regulada, con un Estado que fija las normas, que fija los estándares, pero por ejemplo, con un ente autónomo que no está capturado políticamente ni por las empresas, como el Coordinador Eléctrico Nacional. Entonces, creo que estamos en una situación de buen estándar desde el punto de vista de diseño regulatorio, siempre perfectible. Y yo creo que en estas situaciones extremas, lo que más se necesita, y lo que debiese siempre ocurrir en primer momento, es ver autoridad política con los organismos técnicos, como el Coordinador, con las empresas, trabajando primero en solucionar el problema. Y luego, creo que eso siempre, y la ley así lo establece, se van a establecer las responsabilidades, las compensaciones, los pagos por la falla, porque claramente si aquí se determina que una empresa que tuvo una falla y que no debió haber ocurrido, la empresa está afecta a sanciones por este hecho. Entonces, creo que nuestro sistema tiene enormes virtudes, pero claramente tenemos que acelerar, como te digo, y sincerar el hecho de que si queremos más resiliencia, eso necesariamente tiene un costo. Ahora, ¿esto puede ser visto como un evento tan extraordinario? Porque estos son los debates que se abren también cuando tenemos, no sé, salidas masivas fuera de Santiago y queda la escoba con los peajes y levanten las barreras y ¿por qué no ponemos más pistas en la autopista? Y tú dices, a ver, espérense un poquito, o sea, esto pasa una vez a las 500, si uno se planifica mejor, etcétera, se subsana. En cambio, la inversión de hacerlo, nadie está dispuesto a pagarla. Nadie está puesto, claro, y pagar todo el año el costo de tener 8 pistas por lado y no tiene ningún sentido, ¿verdad? Y llegamos finalmente a esa conclusión y se acaba la conversación. Yo a priori en este caso en particular creo que es un hecho totalmente de una tan bajísima probabilidad que creo que no hay que, o sea, siempre hay que estar preparado para situaciones extremas, por ejemplo, la capacidad de respuesta. O sea, tenemos que sí poner un foco en cómo los protocolos, que no se pueden testear demasiado porque estos eventos ocurren muy pocas veces, los protocolos de reposición, los sistemas de reposición están realmente bien afinados y son capaces de responder más rápido. Ahí va a haber que poner un foco. Va a haber que la empresa probablemente va a tener que responder probablemente por una falla que no debiese de haber ocurrido. Siempre en un sistema humano, físico, hay probabilidades de falla, eso es inherente. La ministra del Interior lo dijo anoche, dijo que efectivamente el país corre el riesgo, como cualquier país, de que se produzca un apagón. Lo que costaba mucho más entender y era indignante era la cantidad de horas que habían pasado antes de reponer el servicio. Sí, efectivamente la cantidad de horas de reposición
tiene que ver con la escala del problema, tiene que ver con que era inédito. Nosotros recuerden que el último grandes apagones que tuvimos fue para el terremoto del 2010, pero en esa época no estaban todavía interconectados el norte grande con el centro sur, entonces fueron apagones, por así decirlo, que ocurrieron en dos sistemas separados, pero fueron totales, incluso hubo unas par de semanas después, y estábamos en una situación donde había más daño de la infraestructura. O sea, que lo más increíble que ocurrió en este caso es que no hay daño de infraestructura. Ayer me llamaba una alcaldesa, me preguntaba, bueno, ¿cuándo vuelve la luz? Digo, bueno, la diferencia de la vez cuando fue la crisis, ¿no es cierto?, en invierno, donde se cayeron miles de árboles, es que había daño en la infraestructura. En la situación de ayer no había daño en la infraestructura. O sea, a los 45 minutos ya estaba reparada la falla, pero había que reiniciar el sistema. Entonces, eso es cierto y eso hay que revisarlo. ¿Qué pasó? ¿Por qué los sistemas no pudieron ser repuestos más rápido? Cuando se paraliza todo el sistema, es verdad que hay que parar y mirar cómo quedaron las unidades, porque imagínense, esto es como un frenado en seco. Aquí grandes turbinas que estaban generando, termoeléctricas que estaban rotando a grandes velocidades, los molinos, todo esto se detiene de manera instantánea. Hay potenciales daños que se producen por los efectos físicos, mecánicos de esto. Eso obviamente toma un tiempo revisarlo. Pero el reponer el sistema, si las unidades, porque además tenemos mucha redundancia de capacidad de generación, no debiese tomar tanto tiempo como tomó, pero nuevamente yo diría que para el tamaño y la escala del problema, haber logrado reponer todo el sistema eléctrico nacional en 6 horas es un tiempo que creo que fue relativamente prudente, y yo creo que siempre en su momento lo anticipé a varios que me decían ayer, esto no va a ser que vamos a estar 5 días sin luz, va a ser un par de horas. Fueron 6 o 7 horas. Ya, de todas maneras, dicho así, muchos dicen, oye, perdón, pero 6 horas era, o sea, la posición política, al menos ayer del gobierno, era que la cantidad de tiempo era inexcusable. Uno puede comprender que la magnitud de la falla y las razones que todavía no conocemos en estricto rigor, sabemos que hubo 2, pero no sabemos por qué se produjeron, pero para la autoridad política al menos era inexcusable que pasara tanto tiempo sin que se lograra reponer. Tú dices que la cantidad de tiempo que pasó hasta que se logró reponer es relativamente baja. No diría que es baja, pero diría que es, para la escala de la falla, es relativamente proporcional, y no iba a ser mucho más tampoco, porque efectivamente no había daños. Pero yo creo que tenemos que volver sobre el punto inicial. Creo que en las primeras situaciones de emergencia, y lo mismo que me hubiera gustado ver para la crisis cuando fueron la caída de los árboles, es que tenemos que, en Chile, cuando ocurren estos eventos extremos, tenemos que recuperar esta capacidad de colaboración público-privada en la emergencia inicial. No sirve de nada partir apuntando con el dedo, usted se está demorando demasiado, si el tipo está trabajando en reponer el sistema, no es que está haciendo otra cosa. Y luego habrá, al día después, hoy día, mañana, los próximos días, identificar las responsabilidades. Pero creo que ojalá recuperemos, porque Chile es un país que ha construido su provisión de servicios, etcétera, de manera público-privada. No, el modelo donde tenemos empresas que proveen transmisión, distribución, generación, lo tenemos así porque hemos convenido, y gran parte del mundo sí lo ha convenido, de que es la mejor manera de hacerlo, por el sentido de que el que toma el riesgo, el capital, el que logra el financiamiento, el que trae la innovación, tecnología más nueva, es la empresa privada, y el Estado fija las reglas, sanciona, fiscaliza, pero a la hora de los eventos extremos uno esperaría del primer momento, primero, una colaboración conjunta, más rápida, y luego, evidentemente, cada cual tendrá que asumir su rol, y la Superintendencia de Electricidad y Combustible sancionará, el coordinador va a tener que investigar, etcétera. Ya, vamos a estar atentos a eso, porque de hecho la ministra del Interior acaba de decir efectivamente que primero que hay lecciones que sacar, sanciones que cursar, y que esa va a ser la pega de los próximos días, aunque el país se comportó correctamente frente a la situación, digamos. Sí, yo creo que, bueno, y lo único que vuelve a demostrar que a pesar de que la energía eléctrica sigue no siendo el principal insumo energético, porque todavía nos movemos en auto, o todavía se cocina muchas veces, o se calefacciona con combustibles, la sociedad va a transitar cada vez más hacia la electricidad. Entonces tenemos necesariamente que anticiparnos más en qué hacer en caso de que no haya electricidad. Porque si bien, no sé, la misma comunicación que estamos teniendo ahora, la electricidad, en la ciudad los autos se mueven con benzina, pero los semáforos son los que organizan la ciudad. Entonces creo que los buses hoy día son la mayoría eléctricos. Entonces creo que tenemos que pensar que la transición energética hacia una sociedad más electrificada, donde no haya uso de combustible, donde usamos energía renovable, requiere de esta resiliencia, esta capacidad de asegurarnos de que ante eventos extremos, o a veces ataques, ciberataques, lo que sea, no nos pase lo que pasó ayer, de que nos quedemos todos
básicamente caminando o sin posibilidad de comunicarnos, como también ocurrió en parte. Muy bien. Claudio Sivak, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, expresidente ejecutivo de Generadoras Chile. Claudio, como siempre, un gusto poder conversar contigo. Muchas gracias. Igual, un gusto verlos. Gracias, Connie. Chao, Gracias. Claudio.